Comida que baja el azúcar. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de los alimentos que pueden influir de manera directa en el incremento de tus niveles de glucosa. Y vamos a hablar específicamente también de los alimentos que no van a tener una repercusión directa, que podrían influir pero de una manera más sutil. Y tú los tienes que identificar con que, con que obviamente aprendas a respetarlos y que no te excedas en su consumo para que naturalmente puedas tener tus niveles de glucosa en la sangre perfectamente controlados. Déjame platicarte que los científicos han estudiado con precisión a los alimentos y han descubierto que tienen que meterlos a ciertos grupos con el fin de saber con precisión cuáles pueden subir tus niveles de glucosa y cuáles no. Lo que hicieron los científicos fue que pusieron a todos los alimentos, los extendieron y dijeron: oh my god, tenemos que saber con precisión cuáles tienen la capacidad de subir los niveles de azúcar y cuáles no. Y es importante que cuando sepamos cuáles sí y cuáles no, qué características tienen en común. Esto lo hicieron para que nos sea más fácil identificarlos y obviamente podamos aprovechar todas sus ventajas nutricionales que tienen los alimentos en la vida diaria de una persona que vive con diabetes. Déjame decirte que decidieron agruparlos específicamente en 8 grupos. Y cada uno de estos grupos comparten similitudes y ciertas características. Es decir, por ejemplo, en el universo de los alimentos, lo que hicieron los científicos es meterlos en 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descubrieron que cada vez que ellos meten un alimento a cualquiera de estos grupos, tiene que compartir características. Es decir, si yo armo el grupo de las frutas, todas las frutas tienen que ofrecerme, por ejemplo, carbohidratos, me tienen que ofrecer fibra, me tienen que ofrecer vitaminas y minerales. Y yo ya sé que las frutas pertenecen a un grupo y yo puedo cambiarlas entre ellas mismas. Yo podría comerme una manzana o comerme medio plátano. Yo podría comerme 2 tunas o bien media taza de arándanos. Podría comerme 18 uvas o 3 guayabas. Esto es importante que tú lo identifiques. Las frutas son el primer grupo que debes de conocer. Ahora, existen otros grupos, por supuesto. Los vegetales. Mucha gente confunde a estos y creen que son los mismos. No son los mismos. Los vegetales son las verduras. Son la lechuga, la espinaca, el apio, propiamente la calabacita, probablemente pueda ser, por ejemplo, los berros, que les gusta que sean, por ejemplo, la zanahoria, la jícama, naturalmente vienen siendo por ejemplo, el brócoli, ¿ok? Entonces, los vegetales, ¿ok?, van a estar en este grupo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre las frutas y los vegetales? Los dos ofrecen muchas vitaminas, los dos ofrecen mucha fibra, los dos ofrecen minerales, pero algo bien importante, las frutas ofrecen más carbohidratos en comparación con los vegetales, por eso las separaron, ¿ok? Ahora, existe un tercer grupo importante, los cereales. Este grupo de los cereales se volvió muy famoso desde la época, de hace muchos años. ¿Por qué razón? Porque los cereales nos generan saciedad, nos hacen sentir satisfechos, llenos, plenos. Bueno, déjame decirte que los cereales son las tortillas, son el pan, son las tostadas, son el arroz, tanto el arroz integral como el arroz blanco, son propiamente las galletas, son también, por ejemplo, el elote, el pan dulce forma parte de los cereales, ¿ok? Estos en específico te van a ofrecer carbohidratos, ¿ok?
Entonces es importante que los identifiques. Ahora, existe otro grupo también muy importante y que muchas personas consumimos y vienen siendo las proteínas. Las proteínas específicamente son la carne de res, el pescado, propiamente el pollo y no menos importante los quesos, como el queso cottage, el requesón, el queso panela. Estos son los proteínas, ¿ok? Ahora, ¿existen otros grupos? Claro que sí. Vienen siendo, por ejemplo, las leguminosas. Las leguminosas sabemos perfectamente que son el frijol, las lentejas, los garbanzos, las habas. Estos son otro grupo. ¿Qué tienen en común? Una, te ofrecen carbohidratos, te ofrecen fibra, te ofrecen proteínas y te ofrecen grasa. Muchas vitaminas y muchos minerales. Por eso es que las agruparon aquí, porque cumplen ciertas características. Ahora, ¿existen otros grupos? Sí, existe el grupo de los lácteos. Los lácteos específicamente vamos a hablar de la leche, el yogur. Estos, uno diría, bueno, pero son derivados de los productos de origen animal, porque están en otro grupo. Porque las proteínas, únicamente te van a ofrecer prioritariamente proteínas, ¿ok? Y los lácteos sí te van a ofrecer proteínas, pero muy poquitas. Su característica principal es que te van a ofrecer muchos carbohidratos, ¿ok? Entonces, por eso los agruparon aquí. Ahora, ¿existe otro grupo importante? Sí, las grasas. Las grasas las tuvieron que dividir porque el cuerpo las necesita. Nosotros necesitamos grasa para construir membranas celulares, para que sean precursoras, por ejemplo, de las hormonas, para ayudarnos a que el metabolismo funcione, pero no pueden entrar en estos grupos porque pues, prácticamente su característica principal es que te ofrecen más grasa que el resto de los alimentos. Y bueno, finalmente otro grupo que muchos científicos no consideran valioso o no lo consideran un grupo de alimentos, yo en lo personal sí lo considero porque lo integramos. La verdad es que todos lo comemos. Todos comemos chocolates, comemos cajeta, comemos mermelada, comemos ate, tomamos refrescos o aguas gasificadas, sodas. Muchos de nosotros comemos flan, entonces paletas de hielo, heladas, ¿no? Helados. Entonces, este grupo sí existe y a este grupo le llamamos azúcar. Déjame decirte que de estos 8 grupos tú tienes que saber cuáles te suben tus niveles de glucosa y cuáles no específicamente tienen un impacto importante para el control de tu diabetes. Vamos a hablar de los 5 grupos que tienen carbohidratos, ¿ok? Que tienen azúcar y los tienes que identificar con certeza. ¿Cuáles son? Propiamente las frutas tienen carbohidratos, es decir, te pueden subir tus niveles de glucosa en la sangre. El siguiente grupo vienen siendo los cereales, tortillas, pan, tostadas, galletas, arroz, elote. Estos también tienen azúcar, carbohidratos. El siguiente grupo vienen siendo las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzos, habas, ¿ok? Y otro grupo que también tiene azúcar vienen siendo los lácteos. La leche, el yogur, ya sea que sea leche light o leche normal de vaca, tiene azúcar, ¿ok? Y por último, el grupo que te mencioné que muchos no consideran que existe, yo sí lo considero y viene siendo el grupo de los azúcares. Si te das cuenta, aquí están 5 grupos que tienen carbohidratos, que tienen la capacidad de subir tus niveles de glucosa en la sangre. Ahora, hay 3 que no tienen un impacto directo. ¿Cuáles? Las proteínas, los vegetales y las grasas.
Estos tres los podrías comer sin problema, pero respeta las porciones y respeta las mejores recomendaciones. Por ejemplo, de los vegetales. ¿Tienen carbohidratos? Sí, pero muy poquitos. Su objetivo principal es ofrecerte fibra. Entonces, no puedes excederte. Los puedes comer sin problema, pero no puedes comer grandes cantidades porque entonces van a terminar en algún momento sumándote carbohidratos a tu dieta. Las proteínas, que es importante aprender a comerlas, porque las proteínas comúnmente te van a ofrecer también grasa. Entonces, si tú eliges una mala versión de las proteínas, vas a consumir cantidades de grasa no adecuadas. Entonces, lo ideal es que comas las versiones ideales, como el pollo, el pescado, por ejemplo, sin comerse la piel, para que obviamente nada más te comas la mayor parte de la carne magra, ¿no? Y por ejemplo, obviamente pues cuando comas carne, por ejemplo un corte de carne, pues trata de que no te comas esa grasita periférica que obviamente no va a ser buena, ¿no? Y por ejemplo, con respecto a las grasas, debes de saber que las grasas todavía las dividimos en dos grupos: grasas con proteínas y grasas sin proteínas. Las grasas con proteínas, muy interesantemente, te van a generar mucha más saciedad en comparación con las grasas sin proteínas. Entonces, esto es importante que lo identifiques para que obviamente no cometas errores a la hora de armar tu plan de alimentación. Ahora, ¿qué es importante resaltar? Cuando nosotros le recomendamos a alguien comer algo que sabemos que tiene carbohidratos, estamos pensando que nuestro paciente no va a ingerir más de 15 gramos de carbohidratos por porción. Es decir, si yo le digo al paciente que se puede comer una fruta, yo estoy pensando en una manzana y esta manzanita le va a ofrecer 15 gramos de carbohidrato. Si él quisiera cambiar su manzana, la puede cambiar, pero por otra fruta, ¿ok? No puede cambiar su manzana por cualquiera de estos grupos, solamente la puede intercambiar por el mismo grupo. Entonces, una manzana que aproximadamente nos va a ofrecer 15 gramos de carbohidrato, la puede cambiar mi paciente, por ejemplo, por una taza de fresas. O puede cambiar su manzana por 18 maravillosas y deliciosas uvas. O podría cambiar su manzana por medio plátano. O podría cambiar su manzana por una naranja o por una toronja. O podría cambiar su manzana por una taza de papaya, una taza de melón, una taza de sandía. O podría cambiar su manzana por medio mango, o bien podría hacerlo por 3 guayabas. En fin, es importante que tú sepas que solo podemos intercambiar los alimentos cuando pertenecen al mismo grupo, porque de esta manera estamos garantizando que solamente voy a obtener 15 gramos de carbohidratos por porción. No sé si fue claro cómo se los estoy transmitiendo, pero mi objetivo es que ustedes identifiquen con precisión, porque es importante aprender acerca de los alimentos y cómo es que nosotros podemos cambiarlos. Por ejemplo, si yo quisiera comer cereales, los cereales hay mucho que ver, el pan, la tortilla, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar los mismos. Cuando yo pienso en que mi paciente va a comer cereal, estoy pensando en que él solo se va a comer por cada porción 15 gramos de carbohidrato. Él tiene que respetar esto porque esto lo va a ayudar al control de su diabetes. Vamos a hablar de los cereales. Si mi paciente le decimos que puede comer cereales y se puede comer 3 porciones de cereal, por ejemplo el desayuno, se puede comer 3 tortillas. Cada tortilla le ofrece 15 gramos de carbohidrato. Entonces, si él no quisiera comerse la tortilla, porque no se le antoja, tiene otro antojito, podría comerse una rebanada de pan de caja. O podría comerse, por ejemplo, 2 tostadas horneadas.
O mi paciente podría cambiar su tortilla por 1/3 de bolillo. Si él quisiera arroz, podría cambiar su tortilla por 1/4 de arroz blanco. O bien podría cambiar su tortilla por 1/3 de arroz integral. Él podría cambiar su tortilla también por 5 galletas Marías o 6 galletas de animalitos. Si él quisiera cambiar su tortilla por papa, y aquí aclaro, la papa pertenece a los cereales, entonces no la confundan, no es una verdura. La papa pertenece a los cereales. Podría comerse un trocito de papa en lugar de una tortilla. Podría comer avena, por supuesto. Podría comer, por ejemplo, sería 1/3 de la taza. Mi paciente podría comerse 1/3 de taza de avena. Podría comerse un pedacito de elote, como les comenté, sin mayor problema. Entonces, yo lo que intento transmitirles en este video es que es importante identificar cómo yo puedo cambiar un alimento cuando pertenece al grupo. Puedo intercambiar mis tortillas por cualquiera de los otros cereales, puedo intercambiar mi fruta por cualquiera de las otras frutas, pero jamás voy a poder cambiar una fruta por un cereal. Esto no, porque no me va a aportar los mismos beneficios nutricionales. Entonces, entendiendo esto, ustedes pueden saber que una persona que vive con diabetes tiene la oportunidad de armar un plan de alimentación adecuado, tiene la oportunidad de comer de todo, porque el nutriólogo especialista en control de diabetes lo que hace es que dice, mi paciente que pesa tanto, que mide tanto, que hace estas actividades en el transcurso del día, puede ingerir X cantidad de calorías. Específicamente necesito dividirle esas calorías en carbohidratos, grasas y proteínas. Yo le voy a sugerir que él coma X número de porciones de carbohidrato para que él pueda comer de todo sin que se sienta restringido. Pero ojo, esto se hace de manera personalizada y lo elabora un nutriólogo que sea experto en diabetes. Entonces, yo te sugiero que si tú vives con diabetes, no vivas asustado, no vivas preocupado, no vivas ansioso, no vivas con miedo, porque realmente está a tu alcance aprender a comer de todo, aún lo que la gente considera un pecado, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que si tú tienes diabetes no puedes comer mango, si tú tienes diabetes tú no puedes comer sandía, tú no puedes comer pan. Es falso, sí lo puedes comer, pero tienes que respetar las porciones. Tienes que respetar que no va a ser lo mismo que te comas una rebanada de pan que te aporte 15 gramos de carbohidrato a que tú te compres en el supermercado una rebanada de pan que te aporte 25 gramos de carbohidrato. Allí estamos cometiendo un error, estamos comiendo una porción más grande que tiene más carbohidratos. Pero si tú aprendes a respetar las porciones y hacer estos intercambios maravillosos, tú vas a poder gozar de mucha salud y perfectamente controlar tus niveles de glucosa en la sangre. Entonces, aquí te da esta información que yo espero que te sirva, que te ayude a tomar buenas decisiones, que obviamente la aproveches y que aprendas a identificar con certeza qué tiene carbohidratos, qué no, y qué te puede ayudar a bajar tus niveles de glucosa. Y qué exactamente podrías comer aún teniendo carbohidratos para que goces de mucha salud. Así es que, si a ti te gustó este video, por favor, comparte este video. Y de igual manera te quiero pedir que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que por supuesto me sigas aquí en mis redes sociales. Recuérdate que mi trabajo es ayudar a 1 millón de personas que viven con diabetes a tomar las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós.